Buenas tardes a todos y bienvenidos a la última jornada de Sports Business Meeting 2020. Es un placer saludaros en este nuevo encuentro empresarial que por primera vez organizamos en formato digital y físico, en el que hemos tenido la suerte de contar hasta ahora con excelentes ponencias e intervenciones. Para los que conectáis por primera vez, mi nombre es Cristian de Angelis y soy cofundador de Palco 23. Hoy nos toca cerrar con los últimos testimonios a través de una ponencia y una entrevista, que confiamos en que sean tan interesantes como las anteriores. Y finalmente daremos paso a una mesa redonda en la que vamos a intentar aterrizar todas las ideas vuestras recogidas durante estos 3 días con otros 5 expertos y profesionales del sector a los que les hemos pedido mirar un poco al futuro del sector. Antes de empezar de nuevo, dar las gracias por favor a CaixaBank, Griff Institute, Ayuntamiento de Barcelona, la Liga y el Mundo Deportivo por su apoyo en este proyecto y a todos vosotros, más de 1.500 profesionales que de medios habéis conectado cada día, por vuestra confianza. Doy paso al primer ponente de hoy, que se conecta desde Almería. Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Cristian? No sé si te oímos ya. ¿Jesús? Sí, hola, yo os oigo perfectamente. Un segundo Hola. solo, a ver si conseguimos solventar el problema de conexión. Jesús. Vale. ¿Ahora, Jesús? Sí, yo Ahora os sí, oigo perfecto. bien. Nada, disculpad. Pues nada, oye, bienvenido y Nada. muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian, y gracias por invitarme a este foro tan interesantísimo del deporte. Y nada, agradeceros y seguir animando a que impulséis todo lo que tiene que ver con el deporte y el negocio, que yo creo que es lo que nos mueve y lo que nos apasiona, ¿no? Y yo te presento muy brevemente. Bueno, es consejero delegado de RPM MKTG en España, que es una agencia perteneciente al grupo Densu, en la que lleva trabajando 20 años, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha sido director general de Deportes de la Junta de Andalucía, jefe de servicio del Ayuntamiento de Granada y asesor del Gobierno uruguayo en deporte en el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Muchas gracias y sobre todo por hacernos un hueco en esta semana tan ajetreada, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que estamos en la mitad de un evento que tiene mucho que ver con lo que estamos, con mi intervención hoy para hablar de la ciudad como escenario del deporte y de eventos. Y estamos en plena Titan Desert, la Titan Desert que tuvimos que cancelar en Marruecos, desgraciadamente, por todos los problemas del COVID, y que hace 2 meses decidimos traer a Almería para poder celebrarla con más seguridad. Y bueno, hoy se ha disputado la etapa reina con más de 2.000 metros de desnivel y hoy se han visto verdaderos titanes. Si lo podéis ver luego en televisión, veréis que ha granizado, muchísimo viento, lluvia, ha sido bastante épico y los titanes han dado la talla pues más. Así que, bueno, me ha sido bonito, muy emocionante ver a Miguel Indurain otra vez en competición, subir el puerto, un puerto que es de categoría especial en la Vuelta Ciclista España, que esta vez han subido por bicicletas de montaña y que ha sido muy emocionante. Muy bien, yo os voy a dejar con Jesús un ratito y simplemente recordaros que podéis formular preguntas si os apetece a través de la propia web de la plataforma o de la app y al final tendremos un ratito para formulárselas. Jesús, todo tuyo. Muchísimas gracias de nuevo. Venga. Bueno, pues me toca hablar un poco de uno de los aspectos que en nuestro día a día, en nuestro trabajo cotidiano, nos enfrentamos, que es a organizar actividad deportiva o eventos o grandes eventos en las ciudades. Voy a centrar un poco el tema dando algunos datos que creo que son relevantes para poder tener la dimensión de lo que estamos hablando. Y es que en poco menos de 30 años, más de 2/3 de la población mundial vivirá en ciudades. Si además sumamos que el 2% del PIB mundial proviene del deporte y que de ese 2%, el 90%, más del 90%, se desarrolla en las ciudades,
Eso habla de la magnitud y de la importancia que tiene no solamente la organización de eventos, sino la práctica deportiva en la ciudad como tal, ¿no? Y esto lo que está haciendo reflexionar, sobre todo a las instancias políticas, es que en esa planificación de ciudad futura adquiere cada vez más un rol muy relevante la actividad y el equipamiento deportivo para poder hacerlo compatible. Por eso yo creo que no habrá solo un modelo de ciudad, habrá varios diferentes modelos, pero que tendrán denominadores comunes: la tecnología, la accesibilidad, la sostenibilidad. Y entendemos que además en esa planificación futura de la ciudad como espacio para la práctica del deporte o para el disfrute o el consumo del evento deportivo, el factor salud tomará una buena parte del control, ¿no? También creemos que el espectáculo tendrá que mejorar mucho, el espectáculo deportivo tendrá que mejorar mucho la ratio entre las ayudas que al día de hoy prestan las administraciones públicas para hacer posible que las ciudades alberguen los grandes eventos deportivos o la construcción de instalaciones deportivas, y ese espectáculo tendrá que mejorar un poco en tanto a la ratio de esas ayudas que las administraciones prestan respecto de las ventas para hacer más sostenible el poder llevar a las ciudades eventos sin tener que depender tanto de las ayudas públicas. Yo creo que esto se está regulando ya de forma bastante natural, y todo esto nos lleva un poco a pensar que se van a generar una serie de retos y una serie de desafíos que deberían transversalizar la planificación de las ciudades para dar entrada a los especialistas del deporte en todas sus vertientes, para atender el área de práctica, el área de salud, la movilidad entendida como facilitadora para la práctica del deporte, etc. La realidad del día de hoy que nos encontramos, pues hay una insuficiente actividad física, y eso es uno de los factores de riesgo de mortalidad más grandes a escala mundial. Yo creo que ya han tomado conciencia las autoridades y las organizaciones de la salud y están empezando a tomárselo en serio, ¿no? Bueno, no en vano, hemos vivido meses de confinamiento en el que la venta online de material para la práctica del deporte en la casa ha dado con agotar todas las existencias de casi todas las plataformas que tenían rodillos, cintas de correr. Y esto ya ha entrado en nuestros hogares, un poco inducido o acelerado por la situación del COVID, pero es verdad que hemos pasado de tener hogares con una bicicleta, con un balón o con material deportivo para la práctica en el exterior, outdoor, a tener hogares que tienen equipamiento deportivo para la práctica dentro de la propia vivienda. Y esto se va a quedar, obviamente. Las causas de todo esto, nosotros creemos que están en el sedentarismo laboral. Cada día se hace más difícil compatibilizar la jornada laboral ya no digo con la familia, sino con el trabajo, con el deporte. La inacción en el tiempo libre. Desgraciadamente tenemos que mejorar la ratio de práctica deportiva en el momento de ocio de los ciudadanos en las ciudades. Una movilidad compleja mal resuelta, que es el gran nudo gordiano que tienen ahora mismo los planificadores o las ciudades para diseñar el futuro de la ciudad futura. Mala calidad del aire, que tampoco invita a la práctica del deporte, sobre todo en las grandes ciudades. Escasez de equipamiento o equipamiento poco adaptado o ajustado a la realidad sociológica del deporte para practicarlo y también para consumirlo. O sea, equipamientos deportivos poco preparados para el espectáculo, poco polivalentes, o equipamientos deportivos al aire libre que no están suficientemente dotados para hacer una práctica deportiva segura y de calidad, ¿no? Por eso se están, desgraciadamente, priorizando otros aspectos que son distintos al deporte en todas sus manifestaciones, porque hay retos en la agenda que anteponen el poder ver con una visión más cenital, de más ángulo, cómo planificar ciudades que puedan tener o hacer compatible sostenibilidad, movilidad
todos los grandes problemas que tienen las grandes ciudades ahora con la práctica y el consumo del deporte dentro de sus propias ciudades sin tener que desplazarse. Por otro lado, también creemos, desde nuestra óptica como promotores de eventos deportivos, que hay una gran saturación de contenidos de baja calidad y que perduran poco en el tiempo. No en vano, en España se celebran más de 4.000 pruebas de running y esto no para de crecer, pero son pruebas que tienen 2, 3 años de vida media porque el soporte que hay detrás organizativo es un soporte voluntarista, muy meritorio, pero desgraciadamente poco consistente en el tiempo y que momentos como una crisis como la que estamos padeciendo en este momento, pues está dando el traste con todas estas organizaciones, con lo cual yo creo que hay que profesionalizar muchísimo más la generación de contenidos deportivos en las ciudades y para ello, pues creemos que el sector va a madurar mucho en tanto que se generarán organizaciones profesionales, mercantiles, que tendrán un sano ánimo de lucro, pero que pondrán a disposición de los ciudadanos una oferta de servicios igualada en la que habrá competencia y habrá que trabajar duro para poder salir adelante, ¿no? Y también hay una convivencia compleja en cuanto a nosotros como promotores privados con el tercer sector y con la iniciativa empresarial privada. Y esto afecta a reivindicaciones históricas que hemos hecho, en tanto que en función de quién organiza o no organiza, pues la repercusión final al usuario, al practicante o al deportista que va a participar en nuestras actividades, pues si nosotros somos los que les servimos el evento, pues simplemente el comprar un dorsal de una actividad que organizamos nosotros, pues se ve grabada con un IVA del 21% que nos hace estar pues, muy lejos de la media o de la tendencia de la propia Unión Europea frente a esas entidades del tercer sector que por su configuración jurídica no repercuten esos impuestos en el deportista. Lo ideal sería que el deporte considerado con la necesidad que tenemos para que haya una mayor calidad de vida y más salud, que los impuestos asociados a la práctica deportiva sean revisados de forma inminente, ¿no? Yo para esta charla quería empezar viendo tres enfoques distintos. Son, por un lado, los espacios deportivos que hay en una ciudad, los tiempos que tiene o que vive una ciudad vinculados al deporte y, en tercer lugar, la economía vinculada al deporte en la ciudad, ¿no? En primer lugar, los espacios, vemos 5 aspectos relevantes que deberían abordarse y que nosotros ya estamos intentando en la medida posible que se consideren para poder tener el mejor escenario para celebrar los eventos. En primer lugar, que esos espacios sean generadores de salud y generadores de experiencias deportivas que inviten a la práctica. En segundo lugar, que sean generadores de data suficiente como para poder trabajar mejor, llegar mejor al consumidor final de esta actividad deportiva, bien sea en la vertiente espectáculo o en la vertiente práctica deportiva, y todo ese data bien tratado nos permita poder llegar a las personas, a sus tramos de edad, a los diferentes targets, ofreciendo unos servicios más afinados y más en línea con sus necesidades y en su momento vital, ¿no? Por supuesto, espacios deportivos físicos que tienen que cambiar su concepto hacia espacios más abiertos, más saludables, que faciliten la práctica deportiva de los ciudadanos, que sean públicos en la medida de lo posible y, por supuesto, que sean muy digitales, que se comuniquen o que interactúen con el practicante o con el espectador de forma digital, para poder mejorar la calidad del servicio y de esta forma no impedir la construcción de espacios deportivos que necesiten imperiosamente de personas para su atención, ¿no? En cuanto a los tiempos, pues hay que tener muy en consideración las edades y en función de las edades ver en qué tiempo consumen deporte en función de las edades. Pues nuestros mayores, tienen más tiempo para practicar deporte. Las personas que trabajan y tienen una jornada más larga, pues tienen otros tiempos distintos para practicar
practicar deporte y nos estamos encontrando con ofertas deportivas que desgraciadamente tienen una cobertura de tiempo que no atiende o satisface suficientemente la demanda en función de las necesidades de los distintos practicantes, ¿no? También la usabilidad de esas instalaciones. A nosotros nos encantaría tener equipamientos en las ciudades que fuesen open 24 horas, que no tuviesen barreras, que fuesen mucho más próximos a la vivienda, al hogar. En cuarto lugar, los consumos, forma que hay de consumir el deporte en el tiempo. Obviamente tenemos mucha demanda en momentos de ocio, mucha demanda en los fines de semana y en los festivos, y tenemos una baja demanda por una mala planificación o por una mala pedagogía de dirigir hacia las personas que sí podrían estar concurriendo o participando tanto en actividad física como en eventos deportivos, y esos consumos tienen que ser estudiados al detalle para poder dar salida a toda esa demanda. Y la demografía, todos esos movimientos, empezaba diciendo que en el año 2050 2/3 de la población mundial vivirá en la ciudad, con lo cual las ciudades tal como la conocemos ahora mismo, nuestra ciudad en la que vivimos, va a crecer, y ese crecimiento tiene ya que ser diseñado directamente con un nivel de equipamientos deportivos que permita pues generar esa práctica deportiva e incrementar el tiempo, el número de horas que las personas practican deporte sin necesidad de hacer grandes desplazamientos. Y por último, el factor más importante o muy relevante es la economía, tanto la economía directa que eventos y prácticas deportivas generan en la ciudad, siendo cada vez más relevante el impacto directo que la economía del deporte genera en las propias ciudades, y yo creo que están despertando los dirigentes políticos en el sentido de dinamizar más y hacer compatibles los usos deportivos con la cotidianidad de la ciudad, en tanto que movilidad, que tráfico, etcétera. La economía inducida que genera el deporte y los eventos deportivos en la ciudad es un aspecto importantísimo. Nosotros sabemos positivamente por los estudios de impacto económico que hacemos en eventos que organizamos, como puede ser la Zurich Maratón de Barcelona, la Mitja o cualquier otro evento que celebramos en ciudad, y sabemos que cada participante en una maratón desplaza a 2,5 personas con él, que generan economía circular y hace funcionar la economía de la ciudad. Y la hace funcionar no de forma puntual, sino cuanta más recurrencia haya en estos eventos, pues la retroalimentación de esa economía inducida será mucho mayor. Por supuesto, hay que tener en cuenta también todo el retorno sobre la inversión que se hace tanto de las administraciones como de las empresas patrocinadoras, y compatibilizarlo con el retorno sobre los objetivos que tanto la administración como las empresas tienen a la hora de ayudar o patrocinar a los eventos que discurren o que transcurren en la ciudad. Y notoriedad, qué duda cabe. Estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona, pues la ciudad de Barcelona tiene una marca posicionada en el top 20 de las ciudades del mundo como una ciudad que organizó unos Juegos Olímpicos y que después ha mantenido una cantidad de eventos de primer nivel que le han dado una difusión o una cobertura mundial, y que ha mantenido esa notoriedad de ciudad que ha derivado en un tráfico o en un flujo de turismo deportivo que cada día es más activo y que no tiene por qué ser exclusivamente un turismo vinculado a espacios naturales o a espacios medioambientales, porque la ciudad también puede ser un espacio para generar turismo deportivo en la propia ciudad. Para ello nosotros yo considero que hay 3 drivers fundamentales sobre los que trabajar. De una parte es la salud, y que tomen conciencia las organizaciones que deben hacerlo para que sepan que en la medida en la que mayor número de metros cuadrados o de instalaciones deportivas por habitante hay en una ciudad y mayor tiempo destinado a la práctica del deporte, serán indicadores que incidirán directamente en el estado de salud de los ciudadanos. En segundo lugar, hay que mejorar muchísimo la movilidad, se está trabajando mucho. Hay una agenda muy
definida para transitar hacia ciudades con una movilidad sostenible que permitan desplazamientos seguros y faciliten esos desplazamientos de las personas hacia la práctica del deporte. Y por último, el binomio economía-turismo, que venía comentando con anterioridad, que el impacto de los eventos en las ciudades cada vez va tomando más relevancia, no solo los eventos deportivos, lógicamente, aunque hoy nos toca hablar del deporte como eje, pero eventos deportivos, culturales, musicales, de cualquier índole, están siendo cada vez más relevantes en las ciudades. Os voy a poner un ejemplo que se sale un poco del sector, pero que tiene mucho que ver con esto que hablo del impacto económico, como va a ser el Mobile World Congress en la ciudad de Barcelona o Fitur en la ciudad de Madrid. Pues los eventos deportivos como el Máster de Tenis en Madrid. Nosotros como compañía hacemos el estudio de retorno económico de buena parte de los eventos y de las competiciones regulares que discurren en las ciudades y estamos facilitando una información muy relevante para que las administraciones tomen conciencia de la importancia de tener mejores equipamientos, más agenda deportiva en las ciudades y sensibilizar a la población para que practique y consuma más deporte en la propia ciudad. Por eso ahí veis una foto de una instalación deportiva en una gran ciudad de Japón que fue objeto de... que es un claro ejemplo de cómo se puede intervenir en ciudades creando equipamientos deportivos seguros que permitan no solamente la práctica cotidiana del deporte, sino también albergar eventos deportivos. Yo veo por esta pasarela pasando carreras populares sin ningún problema. Entonces, es importante que a la hora de diseñar esos equipamientos se diseñen sabiendo que no solamente sus usos tienen que ser de práctica de deporte cotidiana, sino también para que puedan albergar eventos o competiciones deportivas en esos propios equipamientos. Y esto es muy relevante para no tener dos tipologías de equipamientos deportivos en las ciudades y que con la misma inversión podamos satisfacer esa oferta y esa demanda que hay y hacerla convivir de forma natural. Aquí os enseño una foto aérea de la ciudad de Barcelona y esto va a linkar con todo lo que os voy a contar ahora, que tiene que ver con uno de los eventos que nosotros venimos desarrollando desde hace muchos años en Barcelona, como es la Zurich Marató Barcelona, y que hemos renovado toda su imagen corporativa precisamente sobre la base de una filosofía de la ciudad como el escenario de estas maratones o de estas manifestaciones deportivas multitudinarias que ahora, desgraciadamente, por la situación que vivimos, nos hemos visto en la obligación de cancelar. Si veis ese plano cenital de la ciudad de Barcelona, tiene una configuración que fue diseñada por un arquitecto, el Plan Cerdá, que ha hecho singular la ciudad de Barcelona y que, bueno, es una marca que la queremos trabajar para proyectarla al mundo. Por eso os voy a presentar ahora cómo vemos nosotros ese binomio de integración de ciudad y deporte en la nueva imagen gráfica o en la imagen corporativa de la Maratón de Barcelona para las próximas ediciones. Ahí habéis podido ver la que será la nueva identidad visual de la Maratón de Barcelona para el futuro y si veis está muy apalancada en poner en valor
los iconos de la ciudad y muy basada especialmente en lo que singulariza, lo que caracteriza a la ciudad de Barcelona, como es su arquitectura. ¿Qué pasa? Pues que no todo se puede celebrar físicamente y ¿quién nos hubiese dicho hace 9 meses o 10 meses que en este momento íbamos a estar haciendo de forma digital la mayoría o migrando la mayoría de los eventos físicos que iban a celebrarse en nuestras ciudades, lo íbamos a migrar a la celebración de estos eventos en plataformas digitales? Nosotros hemos hecho lo mismo con la edición de este año de la Zurich Maratón de Barcelona y ahí veis el ejemplo de dorsal de la competición que se va a poder disputar la próxima semana en un formato virtual que esperemos se pueda recuperar en formato físico para la edición del año que viene. Pero también os traigo ejemplos de eventos que hemos hecho en los que pretendemos infraestructuras ya consolidadas deportivas dentro de una ciudad o en el perímetro de la ciudad, como puede ser el hipódromo de la Zarzuela en Madrid, acciones de branding dirigidas hacia sacar de la ciudad o llevar el espectáculo al centro de la ciudad, y aquí lo que hicimos fue hacer una jornada de caballos en la Castellana, en Madrid, para animar a la gente a que se vayan o generar engagement sobre esta práctica deportiva o esta actividad deportiva, que puedan dirigirse hacia el hipódromo y de esta forma mejorar la ratio de visitantes o de espectadores en los eventos que planifica un equipamiento dirigido a las carreras de caballos, ¿no? Y que movilizó en la ciudad a 120.000 espectadores. Y, como no, estar en las nuevas tendencias y en lo que está impactando cada vez más, que son consumos no activos, pero cada vez mucho más relevantes, como son los eSports. Los grandes equipamientos deportivos están albergando grandes concentraciones de seguidores de estas modalidades deportivas. Eventos como las finales de League of Legends concentran a través de plataformas como Twitch o plataformas físicas a centenares de miles de personas en las físicas y a decenas de millones de personas en formatos virtual. Y yo creo que las ciudades, no por el hecho de facilitar o de organizar eventos virtuales, estas ciudades deben perder su personalidad, sino todo lo contrario. Por eso, esa imagen que hemos destacado para la maratón, para Zurich Maratón de Barcelona, se apalanca sobre los iconos de ciudad, porque entendemos que una vez finalizada la prueba, si hemos hecho un buen trabajo, generará todo un pozo de turismo vinculado a la actividad física, al deporte y al running, ofreciendo esos espacios para poder correr en el mismo sitio donde meses anteriores pues 20.000 personas participaron en una maratón o en una media maratón, ¿no? Y a modo de resumen, quería destacar 3 aspectos importantes de mi reflexión sobre la ciudad como escenario para el deporte, en sus 2 vertientes, tanto en la práctica como en el espectáculo, en el evento o en el consumo del evento, ¿no? Entendemos que, en primer lugar, la ciudad va a crecer por esa migración hacia las ciudades de 2/3 de la población, y las ciudades tienen que cambiar mucho como escenario deportivo, ¿no? Y se tendrán que planificar de mejor manera. En segundo lugar, creemos que la ciudad pasará a tener una relevancia muy importante en la economía y el deporte pasará a tener una relevancia mucho más importante en la economía, y la iniciativa privada ganará posiciones, quedando la administración en un rol de incentivador o de catalizador para que las cosas sucedan y para poner también el escenario, la ciudad o las instalaciones al servicio de esa iniciativa privada. Y, en último lugar, creemos que el consumidor o el practicante del deporte, en su futuro inminente, pagará más por ver o por consumir, consumirá más deporte,
pero obligatoriamente se deberá ordenar más y mejor toda la oferta deportiva, tanto en equipamientos como en eventos que las ciudades tienen en este momento, considerando variables como ciudades activas, ciudades sostenibles y con mejor movilidad. Hasta aquí mi intervención y estoy a vuestra disposición para hacer cualquier respuesta para las preguntas que tengáis. Por esta síntesis que yo creo que ha sido muy clara. Y mira, tenemos unas cuantas preguntas. Si te parece, tenemos 5 o 10 minutos para plantearlas. Mira, empiezo. Dice, una pregunta de Arturo. Dice, ¿es más difícil sacar rentabilidad a una actividad deportiva en ciudades de gran tamaño como Madrid o Barcelona o de menor tamaño como Vitoria, Logroño o Segovia? A ver, no depende solo del tamaño de la ciudad. Obviamente, cuando una ciudad es mayor, cortar 42 kilómetros para hacer una maratón en una jornada, digamos que los daños colaterales a la ciudadanía son muy grandes, mayor, porque las ciudades son más verticales, ¿no? Que crecen hacia arriba o los centros crecen hacia arriba. Yo no creo que sea un problema de ciudad, sino de mal diseño o simplemente que no se diseñaron las ciudades para albergar estos eventos deportivos porque sociológicamente, como población, hemos cambiado hacia la práctica en la ciudad del deporte y hace 50 años o hace 70 años esto no sucedía. Yo, sinceramente, creo que cada ciudad tiene su personalidad para el diseñar sus propios eventos deportivos. Por ejemplo, la ciudad de Granada, que tiene una orografía muy compleja, ha optado por no hacer una media maratón convencional, sino hacer una media maratón basada en sus valores culturales, una media maratón que discurre por las zonas culturales de la ciudad, que transcurre por Albaicín, por la Alhambra y demás, y el valor o el atractivo para que esta prueba crezca no está tan sustentada en batir el récord de medio maratón como en generar turismo activo alrededor de la práctica deportiva. Por eso, yo, sinceramente, creo que cada ciudad tiene su propio estudio y su propio diseño de eventos deportivos que albergar. Muy bien, también vinculado con ciudades, decía, ¿no? Otra pregunta de Jacobo. Dice, la clave para hacer atractiva una ciudad mediana, lejos también de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, dice, ¿pasa por atraer eventos de todo tipo de deportes de una forma rotativa o es mejor centrarse en un deporte o una competición fuerte y que se asocie a la ciudad? Bueno, eso forma parte de la estrategia de ciudad. Desgraciadamente tenemos un sistema de gestión de ciudades que cada 4 años se somete a escrutinio ciudadano. Y las planificaciones de los políticos, planificar una ciudad es algo que debería tener el consenso de todos los políticos que forman parte de las distintas administraciones de la ciudad, levantar la cabeza por encima de esos 4 años y mirar a futuro. Yo me encuentro, desgraciadamente, con la inmediatez en la toma de decisiones porque en 4 años no da tiempo de proyectar mucho, ¿no? Hay ciudades que sí se han puesto de acuerdo y han consensuado proyectar una imagen de ciudad en base a los eventos deportivos, construyendo distintos equipamientos fijos y singulares que son muy costosos de mantener y que obligan a veces en momentos de economía más compleja a replantear o a repensar el uso de esos equipamientos deportivos, como pueden ser los circuitos de velocidad que hay cercanos a las ciudades, en los que cuando, por lo que sea, esos grandes eventos mundiales que hay del motor, de 2 ruedas, de 4 ruedas y demás, no pueden celebrarse, hay 365 días al año para poder hacer actividades. Yo conozco lo que están haciendo en algunos países como en Qatar o en Abu Dhabi, que los circuitos de este tipo se abren diariamente para la práctica del ciclismo, para la práctica del running. Es decir, yo creo que hay que empezar a ver a los equipamientos más polivalentes independientemente del origen de su construcción. Y sí, si yo tuviese la capacidad de poder planificar, yo apostaría por identificar una ciudad con un deporte que le vaya bien en función de sus características climatológicas, orografía y demás, apostar por ese territorio deportivo
y hacer crecer la práctica de ese territorio y, por supuesto, hacerlo grande con grandes eventos que proyecten la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se plantea el negocio teniendo en cuenta las restricciones de los viajes? Entiendo que la pregunta es en formato COVID, ¿no? Entiendo que sí. Restricciones de los viajes, yo entiendo tanto por vuestra parte como para la gente que viaja a una ciudad para practicar o para participar en una competición, en un evento deportivo. Bueno, a ver, restricciones de los viajes hace 10 meses no había. Lo único es que en este momento sí. A ver, nosotros ahora mismo, yo estoy ahora mismo en un salón del campamento que tenemos en medio del desierto, en el que tenemos una burbuja con 1000 personas, 500 que están trabajando y 450 que están compitiendo, fisioterapeutas, técnicos de todo tipo, que desde que llegaron a la ciudad de Almería por distintas vías, pues sellamos una burbuja segura a base de hacer test y de protegerlos para poder disputar esta prueba, que está siendo todo un milagro poder llevarla al nivel que la estamos haciendo en el momento que lo estamos haciendo tan complejo. Para poder haber facilitado los desplazamientos de los deportistas hasta Almería, ha habido que generar todo un sistema de salvoconductos basado en la licencia federativa y en la Federación Española de Ciclismo, y nuestra propia compañía ha generado salvoconductos que han permitido viajar tanto a los participantes de los 16 países distintos que están en esta competición, como a todos los que se han desplazado por tierra de España, y no ha habido ninguna incidencia de nadie que haya tenido que volverse independientemente del grado de confinamiento de su ciudad. Esto es la excepción, obviamente. Y, desgraciadamente, para la práctica de pruebas populares, carreras populares, running, ciclismo y demás, no se puede hacer no se puede llevar a cabo este tipo de salvoconductos, ¿no? Y yo espero que en la medida en la que la situación vaya mejorando y se vaya controlando un poco más, los desplazamientos que se puedan hacer futuros no dependan única y exclusivamente de tener una licencia federativa, porque eso discrimina mucho sobre las personas que, sin querer estar federados, quieren participar en eventos deportivos de carácter popular, ¿no? Entonces, creo que las administraciones deberían habilitar este sistema para que no todo tenga que ser deporte federado y también el deporte no federado tenga cabida en la celebración de los eventos en estos momentos de inseguridad que tenemos. Muy bien. Eso sí, si te parece, dos preguntas muy breves. Yo creo que esta primera sí que es en contexto COVID de alguna forma. Dice, ¿habéis notado una caída en patrocinios? Pues, a ver, depende del sector. Hemos notado a empresas que en este momento no quieren vincular su marca a la celebración de eventos en estas circunstancias por razones de marketing o por razones de estrategia, y lo entendemos. No ha caído el patrocinio, se ha hibernado, se recuperará en ediciones posteriores. Sin embargo, nosotros, cuando el producto es bueno, y esto pasa en momentos COVID y en momentos no COVID, si el producto es bueno, si está bien trabajado, si tiene una buena difusión, una buena cobertura, nuestra Titan Desert tiene una cobertura en 168 países televisiva. Nosotros en un mes y medio hemos sido capaces de conseguir 10 empresas patrocinadoras en la nueva versión de la Titan Desert en Almería, en formato España. Con lo cual, yo le doy optimismo, o quiero transmitir o insuflar optimismo a aquellos que me están oyendo hoy, que venden o que tienen eventos deportivos, a que realmente bien maquetado y bien preparado con las suficientes medidas de seguridad, las empresas están dispuestas a apostar por los eventos, y ahora más que nunca. Muy bien. Y una última, Jesús. Dice, ¿volveréis a Marruecos el año que viene? ¿Os quedaréis en Almería? Esto deberé decirlo mañana en la clausura delante del presidente de la Diputación, las autoridades de la Junta de Andalucía y las autoridades del Ayuntamiento de Almería. La voluntad nuestra será quedarnos en Almería con una Titan Series, que estamos construyendo todo el escenario de Titan Series, que ya se hacen en Arabia Saudí, que se debería haber hecho en Baja California, en La Paz, en la ciudad de La Paz,
en México y que las series europeas se queden en Almería, porque realmente el escenario ha sorprendido muy gratamente a todos los participantes. Ten en cuenta que aquí tenemos personas que tienen un criterio muy bien formado en el mundo del ciclismo. No en vano tenemos 74 Tour de Francia en nuestra competición. Yo charlaba con Miguel Indurain y estaba alucinado diciendo de las posibilidades que ofrece nuestros espacios naturales, que no hay que irse a Atacama, Chile, a buscar arena en el desierto, porque aquí tenemos todo, lo tenemos todo y lo tenemos con hospitales, con seguridad, con todas las garantías para poder practicarlo tranquilamente. Muy bien. Así que mañana la respuesta en las redes sociales. Muy bien. Oye, Jesús, muchísimas gracias. Mucha suerte en esta última etapa, que la climatología acompañe. No sé si para ponerlo un poco más épico todo o para hacerlo más fácil para los deportistas. Bueno, hemos tenido de todo. Hemos tenido sol. Antes de ayer se estaban bañando en la piscina los deportistas. Hoy ha amanecido un día con una sensación térmica cercana a los 0 grados, con nieve y granizo en el alto de Belefique, a 2.000 metros. Y mañana vuelve a dar sol. O sea que mañana hay una previsión de 25 grados. Así que aquí se viene a competir y la gente no mira al cielo. La gente mira que la cadena tenga grasa y que las ruedas tengan aire para poder hacer de su pasión, para la que han estado entrenando todo el año, hacer de su pasión una experiencia más. Y nosotros estamos encantados, la verdad. Muy bien. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias de nuevo. Nada, para los demás, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos, a las 5 menos 10, aquí en esta misma ventana. Muchas gracias.